Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy, o bueno, a lo largo de este periodo vamos a leer este libro titulado El mundo de Sofía, del autor de Justin Garner. Es una novela sobre la historia de la filosofía. Y pues vamos a descubrir qué nos quiere dar a entender este libro y pues vamos a empezar. El primer capítulo se llama El jardín del Edén. Al final y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Sofía Musen volvió a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Horum. Habían hablado de robos. Hurum opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser más que una máquina. Se habían despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran organización de chalets, y su camino al instituto era casi el doble del Hurum. Era como si su casa se encontrara al final del mundo, pues más allá de su jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró por meterse por el camino del trébol. Al final hay una casa brusca, donde se encontraba una curva que solía llamar Curva del Capitán. Aquí solo había gente los sábados y los domingos. Era como Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían tupidas coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época del año. ¿Cuál era la causa de que kilos y kilos de ese material vegetal verde saliera a chorros de la tierra inanimada en cuando las temperaturas subían y desaparecían los últimos restos de nieve? Sofía miró el buzón del abrir de su jardín. Solía haber un montón de cartas de propaganda, además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo todo en un montón sobre la mesa de la cocina antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco, pero no era un padre normal y corriente. El padre de Sofía era el capitán de un gran petrolero y estaba ausente gran parte del año. Cuando pasaba en casa unas semanas seguidas, se paseaba por ella haciendo la casa más acogedora para Sofía y su madre. Por otra parte, cuando estaba navegando resultaba a menudo muy distante. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón y era para Sofía. Sofía Amundsen. Ponían el pequeño sobre camino del trébol 3. Eso era todo. No ponía quién la enviaba, ni siquiera tenía sello. En cuando, hubo cerra- en cuando cerró la puerta de la verga, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una notita tan pequeña como el sobre que lo contenía. En la noticia ponía: ¿Quién eres? No ponía nada más. No traía ni saludos ni riminente. Solo esas dos palabras escritas a mano con grandes interrogaciones. Volvió a mirar el sobre. Pues sí, la carta era para ella. ¿Pero quién la había dejado en el buzón? Sofía se apresuró a sacar la llave y abrir la puerta de la casa pintada de rojo. Como de costumbre, al gato Sherenkan le dio tiempo a salir de entre los arbustos, dar un salto hasta la escalera y meterse por la puerta antes de que Sofía tuviera tiempo de cerrarla. Missy, 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 Missy. Cuando la madre de Sofía estaba de mal humor, por alguna razón decía a veces que su hogar era como una casa de fieras. En otras palabras, una colección de animales de distintas clases. Y por cierto, Sofía estaba muy contenta con la suya. Primero le había regalado una pecera con los peces dorados, Flequillo de Oro, Caperucita Roja y Pedro el Negro. Luego tuvo los periquitos Cada y Pizca, la tortuga Govinda y finalmente el gato atigrado, Chegret. Había recibido todos estos animales como una especie de compensación por parte de su madre, que volvía tarde del trabajo, y de su padre, que tanto navegaba por el mundo. Sofía se quitó la mochila y puso un plato con comida para Shergen. Luego se dejó caer sobre una banqueta de la cocina con la misteriosa carta en la mano. ¿Quién eres? En realidad no lo sabía. Era Sofía Amundsen, naturalmente. Pero, ¿quién era eso? Aún no lo había averiguado del todo. ¿Y si se hubiera llamado algo completamente distinto? Anne Kunsen, por ejemplo, en este caso habría sido otra. De pronto se acordó de que su padre había querido que se llamara Chernobyl. Sofía intentaba imaginarse que extendía la mano presentándose como Chernobyl a Musen, pero no servía. Todo el tiempo era otra chica la que presentaba. Se puso de pie de un salto y entró al cuarto del baño con la extraña carta en la mano. Se colocó delante del espejo y se miró fijamente a sí misma.
Soy Sofía Amundsen, dijo. La chica del espejo no contestó ni con el más leve gesto. Hiciera lo que hiciera Sofía, la otra hacía exactamente lo mismo. Sofía intentaba anticiparse del espejo con un rapidísimo movimiento, pero la otra era igual de rápida. ¿Quién eres? Preguntó. No obtuvo respuesta tampoco, ahora, pero durante un breve instante llegó a dudar de si era ella, hora del espejo, la que había hecho la pregunta. Sofía apretó el dedo índice contra la nariz del espejo y dijo, ¿tú eres yo? Al no recibir ninguna respuesta, dio la vuelta a la pregunta y dijo, yo soy tú. Sofía Amundsen no había estado nunca muy contenta con su aspecto. Le decían a menudo que tenía bonitos ojos almendrados, pero seguramente se lo dirían porque su nariz era demasiado pequeña y la boca un poco grande. Además, tenía las orejas demasiado cerca de los ojos. Lo peor de todo era de que ese pelo liso, que resultaba imposible de arreglar, a veces su padre lo acariciaba el pelo llamándola la muchacha de los cabellos de lino, como la pieza de la música de Claude Debussy. Era fácil para él, que no estaba condenado a tener un pelo negro colgado durante toda su vida. En el pelo de Sofía no servía ni el gel ni el spray. A veces pensaba que le había tocado un aspecto tan extraño que se preguntaba si no estaría mal hecha. Por lo menos había oído hablar de su madre de un parto difícil. ¿Era realmente el parto lo que decidía el aspecto de uno iba a tener? No resultaba extraño al no saber quién era. ¿No era también injusto no haber podido decidir su propio aspecto? Simplemente habían surgido así como así. A lo mejor podría elegir a sus amigos, pero pero no se había elegido a sí mismo. Ni siquiera había elegido ser un ser humano. ¿Qué era un ser humano? Sofía volvió a mirar a la chica del espejo. Creo que me, creo que me subo para hacer los deberes de naturales, dijo, como si, como si quisiera disculparse. Un instante después se encontraba en la entrada. No prefiero salir al jardín, pensó. Sofía cogió al gato, lo sacó fuera y cerró la puerta tras ella. Cuando se encontró en el caminito de gravilla con la misteriosa carta en la mano, tuvo de repente una extraña sensación. Era como si su Era como si fuese una muñeca que por parte de magia hubiera cobrado vida. ¿No era extraño estar en el mundo en este momento? Poder caminar como por un maravilloso cuento. Sherkran salió ágilmente por la gravilla y se metió entre unos estúpidos arbustos de grosellas. Un gato vivo desde los bigotes blancos hasta el rabo juguetón en el extremo de su cuerpo liso. También él estaba en el jardín, pero seguramente no era consciente de ello, de la misma manera que Sofía. Conforme, conforme Sofía iba pensando en que existía, también le daba por pensar en el hecho de que no se quedaría aquí eternamente. Estoy en el mundo ahora, pensó, pero un día habré desaparecido del todo. ¿Habría alguna vida más allá de la muerte? El gato ignoraría también esa cuestión por completo. La abuela de Sofía había muerto hace poco. Casi a diario, durante medio año había pensado cuánto le echaba de menos. ¿No era injusto que la vida tuviera que acabar alguna vez? En el camino de Gravilla, Sofía se quedó pensando. Intentó pensar intensamente en que existía, pero de esa forma olvidarse de que no se quedaría aquí para siempre. Pero resultó imposible. Cuando se concentraba en el hecho de que existía, inmediatamente surgió la idea del fin de la vida. Lo mismo pasaba a la inversa. Cuando había conseguido tener una fuerte sensación de que un día desaparecería del todo, entendía realmente la enorme valiosa de que es la vida. Era como la cara y la cruz de una moneda que le daba vueltas constantemente. Cuanta más grande y nítida se veía una de las caras, mayor y más nítida se veía también la otra. La vida y la muerte eran como dos caras del mismo asunto. No se puede tener la sensación de existir sin tener también la sensación de tener que morir, pensó. De la misma manera, resulta igualmente imposible pensar que uno va a morir sin pensar al mismo tiempo que lo fantástico es vivir. Sofía se acordó de que su abuela había dicho algunos parecidos en el día en el que el médico le había dicho que estaba enferma. Hasta ahora no he entendido lo valioso que es la vida, había dicho. No era triste que la mayoría de la gente tuviese que ponerse enferma para darse cuenta que lo agradable que es vivir. ¿Necesitaría acaso una carta misteriosa en el buzón? Quizás debería mirar si había algo más en el buzón. Sofía corrió hacia la
hacia el buzón y levantó la tapa verde. Se sobresaltó al descubrir un sobre idéntico al primero. Se había asegurado de mirar si el buzón se había quedado vacío del todo la primera vez. También en ese sobre ponía su nombre. Abrió el sobre y sacó una nota igual que la primera. ¿De dónde viene el mundo? Ponía. No tengo la más remota idea, pensó Sofía. Nadie sabe esas cosas, supongo. Y sin embargo, Sofía pensó que era una pregunta justificada. Por primera vez en su vida pensó que casi no tenía justificación vivir en un mundo sin preguntarse siquiera de dónde venía este mundo. Las cartas misteriosas lo habían dejado tan aturdidas que decidió ir a sentarse al callejón. El callejón era un escondite secreto de Sofía. Solo iba allí cuando estaba muy enfadada, muy triste o muy contenta. Ese día solo estaba muy confundida. La casa roja estaba dentro de un gran jardín, y en el jardín había muchos parterres, arbustos de bayas, diferentes frutales, un gran césped con, con mecedora, incluso un pequeño cenador que el abuelo le había construido a la abuela cuando perdió a su primer hijo, a las pocas semanas de nacer. La pobre pequeña se llamaba María. En la lápida ponía: la pequeña María llegó, un saludo y se dio la vuelta. En un rincón del jardín, detrás de todos los fambrosos, había una maleza tupida donde no crecían ni flores ni frutales. En realidad era un viejo seto que servía de frontera con el gran bosque, pero nadie lo había cuidado en los últimos 20 años y se había convertido en una maleza impenetrable. La abuela había contado que el seto había dificultado el paso a las zorras que durante la guerra venían a la casa de las gallinas que andaban sueltas por el jardín. Para, para todos menos para Sofía. El viejo seto resultaba tan inútil como las jaulas de conejos dentro del jardín, pero eso era porque no conocía el secreto de Sofía. Desde que Sofía podía recordar, había conocido la existencia del cesto. Al atravesar las cogidas llevaba un espacio grande y abierto entre los arbustos. Era como una pequeña cabaña. Podía estar segura de que nadie la encontraría allí. Sofía se fue corriendo en el jardín con las dos cartas en la mano. Se tumbó para meterse en el seto. El callejón era tan grande que casi no podía estar de pie. Pero ahora se sentó sobre unas gruesas raíces. Desde allí podía mirar hacia afuera a través de un par de minúsculos agujeros entre las ramas y las hojas. Aunque ninguno de los agujeros era mayor que una moneda de 5 coronas, tenía una especie de vistas paranor panorámicas de todo el jardín. De pequeña le gustaba observar a sus padres cuando andaban buscándola entre los árboles. A Sofía, el jardín siempre le había parecido un mundo en sí. Cada vez que oía hablar del jardín del Edén, en el Génesis, se imaginaba sentada en su callejón contemplando su propio paraíso. ¿De dónde viene el mundo? Pues no lo sabía. Sabía que la Tierra no era sino Sofía sabía que la Tierra no era sino un pequeño planeta en el inmenso universo. ¿Pero de dónde viene el universo? Podría ser naturalmente que el universo hubiera existido siempre. En ese caso, no sería preciso buscar una respuesta sobre su procedencia. Pero podía existir algo desde siempre. Había algo dentro de ella que se protestaba contra eso. Todo lo que es tiene que haber tenido un principio, ¿no? De todo modo, de modo que el universo tuvo que haber nacido en algún momento de algo distinto. Pero si el universo hubiera nacido de repente de otra cosa, entonces esa cosa tendría a su vez que haber nacido de una cosa. Sofía entendió que simplemente había aplazado el problema. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada ni nada. Pero ¿era eso imposible? ¿No resultaba eso tan imposible como pensar que el mundo había existido siempre? En el colegio aprendió que Dios había creado el mundo, y ahora Sofía intentó aceptar esa solución al problema como la mejor. Pero volvió a pensar en lo mismo. Podía aceptar que Dios había creado el universo, pero ¿y el propio Dios qué? ¿Se creó él a sí mismo partiendo de la nada? De nuevo había algo dentro de ella que se revelaba. Aunque Dios seguramente pudo haber creado esto y aquello, no habría sabido creado, no había sabido creado a sí mismo, sin tener antes que un sí mismo. Con lo que crear, en ese caso, solo quedaba una posibilidad. Dios había existido siempre, pero si ella ya había rechazado esa posibilidad, todo lo que existe tiene que haber tenido un principio. Caray. Vuelve a abrir los dos sobres. ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? ¿Qué preguntas tan maliciosas? ¿Y de dónde venían las dos cartas?
Eso era casi igual de misterioso. ¿Quién había enracado a Sofía de lo cotidiano para de repente ponerla ante los grandes enigmas del universo? Por tercera vez, Sofía se fue al buzón. El cartero acababa de dejar el correo del día. Sofía recogió un grueso montón de publicidad, periódicos y un par de cartas para su madre. También había un postal con la foto de una playa del sur. Dio la vuelta y la postal tenía sellos noruegos y un sello en el que ponía Batallón de las Naciones Unidas. ¿Sería de su padre? Pero no estaba en otro sitio. Además, no era su letra. Sofía notó que le aceleraba el pulsar al leer el nombre del destinatario. Hilda Morger Keats. Sofía Amundsen. Camino del Trébol 3. La dirección era la correcta. La postal decía: Querida Hilde, te felicito de todo corazón en tu 15º cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacerte un regalo con el que podrás crecer. Perdóname por enviar la postal a Sofía. Resulta más fácil así. Con todo cariño, papá. Sofía volvió corriendo a la cocina. Sentía como un huracán dentro de ella. ¿Quién era Hilde? Que cumplía 15 años, poco más de un mes antes del día en que también ella cumplía 15 años. Sofía cogió la guía telefónica de la entrada. Había muchos Moyers, también algunos Keans, pero en toda esa gruesa guía telefónica no había nadie que se llamara Moyer Kant. Volvió a estudiar la misteriosa postal. Sí, era auténtica, con sello y matasellos. ¿Por qué un padre iba a enviar una felicitación a la dirección de Sofía cuando estaba clarísimo que iba destinada a otra persona? ¿Qué padre privaría de su hija de la ilusión de recibir una tarjeta de cumpleaños enviándola a otras niñas? ¿Por qué resulta más fácil así? Y ante todo, ¿cómo encontraría a Hilde? De esta manera, Sofía tuvo otro problema más en que meditar. Intentó ordenar sus pensamientos de nuevo. Esa tarde, en el transcurso de un par de horas, se había encontrado con tres enigmas. Uno era quién había metido los dos sobres blancos en el buzón. El segundo era aquellas difíciles preguntas que presentaba esas cartas. Y el tercero era quién era Hilde Moyercan y por qué Sofía había recibido una felicitación de cumpleaños para aquella chica desconocida. Estaba segura de que los tres enigmas estaban de alguna manera relacionados entre sí, porque justo ese día había tenido una vida completamente normal. Y hasta aquí llega el primer capítulo de este libro llamado El mundo de Sofía, donde nos relata, bueno, donde empieza prácticamente a decir que, bueno, nos cuenta primero que pues tiene lo de su vida cotidiana, ¿no? Que camina con su gran amigo, este, Jorsen, Jorun, con su gran amigo Jorun, a lo largo, bueno, de regreso del instituto a su casa. Y pues, ¿qué pasa? Que cuando llega a su casa se topa con el buzón en el cual encuentra una carta misteriosa, ¿no? En el cual dice, ¿quién eres? Es una pregunta muy, muy curiosa porque, pues, Sofía, al leer esa carta, al leer esa pregunta, se hace, no sé, o sea, empieza a dudar de ella misma, empieza a preguntarse, a cuestionarse de quién es ella, y pues decide ir a buscar más cartas o encontrar una respuesta en el buzón y pues se encuentra con otra carta misteriosa en el cual dice que habla sobre el mundo, ¿no? De dónde viene el mundo. Entonces es como son preguntas capciosas donde no tiene sentido. Entonces es algo revuelto al principio, pero pues poco a poco vamos a darnos cuenta de qué nos quiere hablar de qué nos quiere decir el libro. Y pues hasta aquí llegamos al primer capítulo.